Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Sarepta y de este maravilloso programa que ha nacido en el corazón de Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Y qué bueno es conocer que en este mes de octubre celebramos el mes de la Biblia, el libro por excelencia, ese libro maravilloso de el cual todo el mundo entero, en todas las décadas, en todas las épocas, es el más vendido, es el más hablado y es la muestra de Dios, de su amor al tomar unos hombres que Él decidió por su perfecta y buena voluntad y los inspiró con su Santo Espíritu para dejarnos esta maravillosa palabra. Uno de los términos de la teología bíblica es la palabra berit, que hace referencia a pacto o alianza. Y esa primera alianza o ese primer pacto que ratificado a través de la sangre de animales, pero después vino un pacto superior que es un pacto ya no con sangre de animales, sino con la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario, y de ahí la nueva disposición. Y esa palabra berit, traducida al griego diateque, entonces dice disposición o voluntad. Y de ahí tenemos entonces lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y qué bueno es que hoy podamos disertar y conocer acerca de lo que es la palabra de Dios y cómo nosotros de manera responsable podemos eh, ayudar, porque eso es lo que hacemos, aportar de lo que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. De tal manera que en esta mañana quiero compartir un poco con ustedes acerca de lo que es el poder del Espíritu Santo. Pero para hablar del poder del Espíritu Santo tenemos que referirnos un poco y discernir o descifrar lo que es poder, porque hoy podemos tipificar como poder lo que es dominio, lo que es fama, lo que es una gran demanda, lo que realmente está fuera de lo que no es ese poder de lo que realmente dice la Biblia del Espíritu Santo. Y la Biblia nos deja entonces unos detalles muy específicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, acerca de la acción del Espíritu Santo en medio de toda la Escritura. Y en el Antiguo Testamento encontramos el trabajo cooperativo de ese Dios de unidad, de ese Dios maravilloso que trabaja con esa relación de Dios, su Hijo y el Espíritu Santo. Y podemos ver cómo ese trabajo cooperativo es la señal de ese Dios trino, de ese Dios maravilloso, de ese Dios que ha sido conocido y divulgado uh, en, todo, en todo el mundo, como ese Dios que actúa en ese trabajo cooperativo de un Dios Padre, de el Hijo que es Jesús y de el Espíritu Santo. Entonces, una de las reglas que realmente nosotros deberíamos poner por obra a la hora de hablar de poder es definitivamente ceñirnos por la dirección que nos deja el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y voy a permitirme leer en el libro de Hechos el capítulo 1, el versículo 8, y ese versículo 8 dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto,
mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas hasta que la nube lo ocultó de su vista. Fueron las palabras de Jesús acerca de la obra y de la acción del Espíritu Santo. ¿A quién entonces Jesús se estaba refiriendo? Y era su círculo más cercano, eran las personas que Jesús había escogido para entrenarlas, para capacitarlas, para llenarlas de eso que Dios le había dado. Y eso que Dios le había dado era una misión. Y la misión que Dios le había dado era que Él nos iba a reconciliar con el Padre a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y por eso dijo en la cruz: consumado es. Es decir, Jesús entonces ha culminado la obra, la misión que el Padre le ha entregado. Y en ese momento, pues, Dios se regocija con su Hijo, porque su Hijo ha cumplido fielmente y obedientemente esa tarea. Pero la otra tarea era anunciar a aquellos a quienes había entrenado, a quienes había orientado, a quienes había guiado, de que no quedarían solos, de que iban a quedar con una ayuda. Y pienso que, haciendo un paralelo entre lo que pensaban los discípulos y lo que pensaba Adán allá en el huerto de Edén, era casi parecido, porque este hombre trabajó en ese huerto y cuando vio los animales de par en par, el macho y la hembra, y hay como un poco de tristeza porque estaba solo. Así creo que los discípulos estaban despidiéndose de Jesús, y en ese momento la preocupación era, bueno, y nos vamos a quedar. Pero Jesús tuvo en ese momento hacer el ejercicio de explicarles a ellos que no quedarían solos. Y usted y yo no estamos solos. De nosotros depende tomar la decisión si queremos estar solos o no. El Espíritu Santo de Dios ha sido dejado como la presencia de Dios en medio de ese trabajo cooperativo para seguir mostrando el poder, la grandeza y la misericordia de Dios a través de la acción de su iglesia en medio de toda la tierra. De tal manera que esa fue una de las primeras buenas noticias que recibieron aquellos. No se van a quedar solos. Y cuando nosotros entendemos que en medio de cualquier dificultad y en medio de cualquier situación no estamos solos, eso a nosotros realmente nos anima, nos aviva y nos devuelve la fe. Y una de las acciones poderosas que tiene el Espíritu Santo es devolvernos la fe, es motivarnos para recuperar esa fe. Y hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, y dice el versículo 7, dice, estoy leyendo la nueva versión internacional, dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no, vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, esta buena noticia que sigue en Juan, hay una palabra clave, y es conviene que yo me vaya. Es decir, el trabajo cooperativo de Dios es tan exacto, es tan milimétrico, es tan poderoso,
que en ese trabajo cooperativo de unidad se puede observar la acción de Dios o de ese Dios trino, de ese Dios que trabaja cooperativamente. Y él dice, me conviene que yo me vaya. Y entonces la acción del Espíritu Santo la podemos ver enmarcada en que comenzó a desarrollar a través de su acción una presencia dinámica en cada uno de los discípulos que estaban tomando la tarea de Jesús, y que ahora, al verse que Jesús se va y hay una transición, y es que, bueno, se va Jesús, pero ahora nos anuncia, nos dice que es mejor, o sea, que nos conviene que Él se vaya. Ahora nos dice que no nos va a dejar solos, que nos va a dejar a alguien. Y entonces nos deja al Espíritu Santo de Dios. Y qué bueno es cuando el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar y hacer esa obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y entonces podemos encontrar ahí la acción del Espíritu Santo. Y hay una palabra que lo define en el griego, que es paracletos. Y bueno, yo tengo un problema de columna que es que me impide caminar de una manera, diría, o 100%, y uso un bastón. Entonces tengo una ayuda. Y el Espíritu Santo es una ayuda para nosotros. Y cuando un hijo de Dios tiene humildad, ¿qué es lo que hace? Pablo dijo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pide ayuda. No se hace fuerte, porque Dios no trabaja con los fuertes. Entonces el Espíritu Santo fue dejado para perfeccionar cada una de esas debilidades que están en cada una de nosotros. Por eso dice, Él les redarguirá de pecado, de juicio, de justicia. Y Jesús lo explicaba. Y no es el poder aquel maravilloso que quizás todo mundo quiere tener para mostrarse, sino es el poder del Espíritu Santo haciendo un accionar interno en nosotros, una mirada más hacia adentro que hacia afuera, para que nosotros podamos experimentar algo que el mismo Evangelio de Juan dice en sus comienzos, y realmente es el nuevo nacimiento. Quien tiene el Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios hace una obra maravillosa primeramente en nosotros, para que nosotros podamos experimentar algo que se llama el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, en la conversación que Jesús tiene con un hombre que conocía la ley, llamado Nicodemo, Jesús le ratifica que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y el agua es la palabra, y hay unas manifestaciones del Espíritu Santo relacionadas en la Biblia y es su accionar. Entonces, una de las cosas que hace ese Espíritu Santo es confrontarnos a nosotros para que nosotros podamos mirar dentro de nosotros y nosotros podamos obtener ese nuevo nacimiento y cada día convertirnos realmente en verdaderos hijos de Dios. Y eso es experimentar el nuevo nacimiento. Y quien tiene el Espíritu Santo de Dios podrá experimentar el nuevo nacimiento. Porque una de las acciones claras del Espíritu Santo de Dios es esa. Y los discípulos entendieron entonces, bueno, si antes estábamos con Jesús y Jesús nos exhortaba y nos reconvenía en ciertas cosas, entonces ahora vamos a tener la compañía del Espíritu Santo. Y ya cuando viene el Espíritu Santo, entonces es una persona. Y el Espíritu Santo habla, tiene unas características de una persona y de una personalidad maravillosa
que está enfocada y centrada en ese trabajo, reitero, cooperativo de ese Dios trino. Y entonces el Espíritu Santo comienza a hablar por allá en el libro de Hechos y dice: apartadme a Bernabé para esta obra. Es decir, el Espíritu Santo comienza a hacer esa ayuda para los discípulos y para la iglesia, y que la iglesia desarrollara ese trabajo que le había dado Jesús, de tal manera que se convierte en una ayuda para cada uno de nosotros. Ese Paracleto es el Espíritu Santo. Y ojalá tú le puedas decir en esta mañana: ven, ayúdame. Una de las acciones maravillosas del Espíritu Santo de Dios es que nos socorre en medio de cualquier adversidad y cualquier dificultad. Y también quiero disertar un poco acerca de además de lo que es una ayuda, es que una de las acciones de su poder es que Él nos ayuda a vivir en la voluntad de Dios. Nos ayuda a vivir en la voluntad de Dios y no fuera de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene una acción maravillosa de redarguir en cada uno de nosotros sobre lo que realmente no nos conviene. Por eso es necesario tener la guía del Espíritu Santo de Dios hoy y ver su actuar y su mover en cada uno de nosotros. Otra de las acciones es que llevamos su sello. Definitivamente, quien tiene el Espíritu Santo, reitero, ha experimentado el nuevo nacimiento y se conoce por su hablar, se conoce por su accionar. Alguien dijo que no nos van a medir por lo que decimos, sino por lo que cumplimos. Y la acción del Espíritu Santo en la vida de un creyente se hace tangible. Así que se escribió también: por sus frutos los conoceréis. Es la acción del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también hay otra obra maravillosa que el Espíritu Santo nos deja ver en todo ese mover. Y dice que nos convence de pecado. Nos convence de pecado. Es decir, que hay una lucha, ¿cierto? Hay una lucha. Y Él fue dejado para que esas luchas internas que tenían los discípulos y la iglesia naciente, y esas disputas, esas peleas de intelecto que más allá se dieron entre Pablo y Pedro, entonces Él nos convence de las cosas que no están bien. Él trabaja a diario y realmente hace un trabajo maravilloso. Si el Espíritu Santo no estuviese presente, nos costaría cada día pedir perdón a Dios por todos los errores que cometemos, porque somos seres imperfectos. Como le decía el apóstol Pablo, nos ha dicho que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La acción de ese poder también nos guía hacia la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Romanos 8:35 y 39, para que lo puedas leer allí en casa detenidamente. Otra de las acciones que definitivamente Él hace, dice, es que nos reviste de poder y de autoridad para que seamos testigos del poder de Dios. ¿Y qué es ser testigos del poder de Dios? Es mostrarnos como luz, es mostrarnos como la sal de la tierra, es mostrar nuestro testimonio, es mostrar que hay una acción del Espíritu Santo actuando sobre nosotros. Y si esa acción del Espíritu Santo no obra primero en nosotros, entonces no podemos ser testigos. Definitivamente no tenemos argumentos para hacerlos. Pero también dice que nos entrena para predicar con amor. Para predicar de la palabra de Dios con amor. ¿Qué tal si predicáramos sin amor? ¿Qué tal si predicáramos sin la guía y la orientación del Espíritu Santo? Lea Hechos capítulo 4, versículo 31 en su casa. ¿Qué sería de nosotros si nosotros
predicáramos a través de nuestro intelecto. Bueno, usamos nuestro intelecto porque para disertar la palabra nosotros traemos una caja de herramientas, ¿verdad? Traemos un compendio de libros, de estudios, de Biblias, para poder disertar y, como decía, entregar esa palabra viva y eficaz al pueblo de Dios, ese alimento espiritual que lo va a edificar. Pero sin amor de nada sirve. Y uno de esos frutos es el amor. Y el amor contiene a los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también dice que nos entrega dones. Dentro de ese poder, el Espíritu Santo de Dios nos entrega dones. ¿Para qué? Esos dones no son para mostrarnos nosotros. Es para mostrar la acción de Dios en nuestra vida y que nuestra vida sea lumbrera para que edifique otras vidas. Entonces podemos ver que la edificación del Espíritu Santo en la iglesia entrega esos dones maravillosos. ¿Cuál es el don que has dejado de trabajar? Bueno, les dejo la reflexión. Y para la cita, primero de Corintios, Corintios 12, capítulo 12, el versículo 4 al 7. Pero también el Espíritu Santo dice que nos justifica. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí encontramos que dentro de su poder, el Espíritu Santo está en medio de nosotros para realmente justificarnos y reiterarnos que somos verdaderos hijos de Dios. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. También nos libera. Segunda Corintios 3:17. Nos da libertad el Espíritu Santo. Nos hace libre. Y sin su acción, sin su poder, nosotros todavía podríamos decir que seríamos un pueblo esclavo, un pueblo que realmente no tiene libertad. Y esos egipcios que nosotros en algún momento vimos, es nuestra elección a través de la acción del Espíritu Santo si queremos seguir viéndolos, porque ya en Éxodo el Señor le dijo al pueblo de Israel, elijan si los quieren seguir viendo, pero el Señor les dijo, no los van a volver jamás. Entonces nos libera, nos hace libre. Y hoy, ¿de qué nos tiene que hacer libre ese poder del Espíritu Santo de Dios? ¿De qué nos tendrá que hacer libre? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay que estorba nuestra bendición? ¿Qué hay que todavía no nos deja avanzar en ese nuevo nacimiento? Es necesario que podamos reflexionar sobre cada una de estas cosas. Pero también dice que su presencia en la vida de nosotros es fructífera. Eso quiere decir que cuando tenemos presencia del Espíritu Santo podemos crecer, podemos desarrollarnos, podemos experimentar una atmósfera totalmente distinta y podemos ver las cosas espirituales que otros no tendrán la capacidad de ver. Es decir, nos desarrollamos cada día en el poder de su presencia cuando nosotros realmente abrimos la ventana de nuestro corazón y nuestro entendimiento para que el Espíritu Santo haga esta maravillosa obra. Lo dice Gálatas capítulo 22, 5, 22 al 25. Y la décima dice que el Espíritu Santo de Dios definitivamente nos ratifica como hijos de Dios en su acción poderosa. Romanos 8:14, para que lo puedas leer en tu casa. Entonces nos ratifica como verdaderos hijos de Dios. Y creo que una de las cosas por la que todos los días nosotros nos esforzamos en mantener es que nuestro nombre se mantenga escrito en el libro de la vida. Y que nosotros no nos gloriemos nosotros mismos a la hora de mostrar un poder que realmente no es nuestro. Y Jesús lo ratificó y dijo, cuando venga el Espíritu Santo ustedes me serán testigos. ¿Y qué es ser testigos? Es mostrar a Cristo a través de mi vida. Te invito, amado hermano,
a que lo hagas y a que pongas a accionar el poder del Espíritu Santo primeramente en tu vida, para que ese poder del Espíritu Santo pueda renovar tu vida y tú puedas ser testigo y puedas ganar muchas almas, puedas ganar a través de tu testimonio, a través de ser tu luz, de ser sal, a muchas almas. Que el Señor te bendiga, que el Señor les guarde, y fue para mí un placer poderles compartir este mensaje acerca de lo que es la acción y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas.